I'm a firm believer that President Trump will run and win again in 2028. A man like this comes along once every century if we're lucky. Well, that would require amending the Constitution. Well, we'll see about that. We'll see what the definition of term limit is. Since it doesn't actually say consecutive, maybe we do it again in 28. ¿Tú te imaginas despertar un día y descubrir que la Constitución de los Estados Unidos ya no significa nada? Que un expresidente que fue condenado y acusado regresa al poder y que en esta ocasión no piensa irse a ningún lugar. Que las reglas que sostienen los Estados Unidos se convirtieron en sugerencias. Que el límite de 2 mandatos ya no existe y que el poder dejó de ser un cargo temporal para convertirse en un trono permanente. President for life, that sounds good. Maybe we're going to have to try it. Esto no es una serie de televisión y tampoco es una exageración. Ese es el plan y ya está en marcha. Steve Bannon, el cerebro detrás del ascenso de Donald Trump, el titiritero del caos, ya lo dijo en televisión nacional. Lo dijo sin risa, sin miedo y sin vergüenza. Trump va a ser presidente en el 2029 y vamos por un tercer mandato. President Trump is going to run for a third term, and President Trump is going to be elected again on the afternoon of January 20th of 2029. He's going to be president of the United States. Y lo más escalofriante no es la frase que dijo, sino la calma con la que lo dijo. Como si esto ya fuera un hecho. Como si la enmienda número 22, esa que prohíbe más de 2 mandatos presidenciales, fuera solamente un viejo papel. Algo que ellos pueden reinterpretar, ignorar o destruir. Y lo peor es que esto no es nuevo. Trump ya lo había dicho. It will be the greatest honor of my life to serve not once but twice or 3 times or 4 times. Lo ha insinuado en meetings, lo ha publicado en redes sociales, lo ha bromeado frente a multitudes, lo dice en entrevistas. Pero cada una de esas bromas es algo más. Son globos de ensayo, pruebas para medir hasta dónde puede avanzar sin que nadie lo frene. But I'll tell you, I have had more people ask me to have a third term, which is in a way a 4th term because the other election, the 2020 election was totally rigged. Y cada vez que no reaccionamos, se cruza una línea más. Lo que yo te voy a hablar hoy no son rumores. Hoy yo te voy a mostrar nombres. Te voy a dar fechas y un plan legal muy concreto para hacer realidad esa frase de Bannon. Porque si ya hay abogados que están trabajando en esto, si ya existen vacíos legales que se están explorando y si ya hay un evento reciente que confirma que esto no es una locura aislada, eso quiere decir que ya hay un plan en marcha y se está ejecutando. Pero eso te lo voy a revelar más adelante, porque antes tenemos que entender quiénes están detrás de esto, cómo se está financiando este movimiento y qué papel juegan ciertos jueces. Sí, señores, jueces que están coludidos con toda esta estrategia. He's chief executive, he's commander in chief, and he's chief magistrate and chief law enforcement officer. There's 100, and they're running to court every day to sue President Trump, all because their interpretation of this. The interpretation of this is open for interpretation. Lo que está en juego no es solamente los próximos 4 años. Estamos hablando del 2029 y del futuro de toda la estructura democrática de los Estados Unidos. Y si este plan se concreta, lo que viene después no va a ser una presidencia, es un régimen. Yo hoy voy a mostrarte lo que nadie te está contando. Cómo se cocina un golpe legal desde adentro del poder. Cómo están destruyendo la Constitución con trajes y con sentencias. Y por qué el momento de actuar es ahora o nunca. Hoy en Línea de Fuego, yo te voy a mostrar cómo el equipo de Donald Trump ya no disimula. Quieren borrar la Constitución, reescribir las reglas del juego y quedarse en el poder más allá de lo permitido por la ley. Porque un país donde el poder no tiene frenos, también se queda sin democracia. Mi nombre es Poncho de Anda y te quiero dar la bienvenida a Línea de Fuego. Debate con datos, sin cortinas de humo. Un espacio en donde hablamos de las cosas tal y como son, sin pelos en la lengua. Y antes de comenzar, si es la primera vez que nos visitas, te invito para que te sumes a esta comunidad y que me ayudes a que cada vez más personas puedan abrir los ojos. Porque mientras Trump intenta vendernos un país liberado, la realidad es que lo que está dejando es un vacío autoritario al borde del abismo. Vamos a construir juntos esta comunidad. Y ahora sí, ¿qué les parece si nos metemos de lleno en la línea de fuego? Detrás de cada dictador siempre hay un operador. Uno que no busca aplausos, ni micrófonos, ni poder simbólico, sino el control absoluto. Alguien que prefiere las sombras, que mueve los hilos mientras otros se llevan la culpa. Y en ese universo de Trump, ese hombre ya tiene un nombre, Steve Bannon, ex banquero de Goldman Sachs, ex director de Breitbart News, el medio que convirtió la conspiración en propaganda, extremista declarado y sobre todo el cerebro que transformó el odio en una plataforma electoral. Bannon no inventó el trumpismo, lo diseñó. Fue él quien convenció a Donald Trump que el caos no es un error, es una estrategia. Fue él quien convirtió la mentira del fraude en un dogma político. Y fue él quien mucho antes del 2020 ya hablaba abiertamente de destruir el sistema desde adentro, porque para Bannon la democracia no es sagrada, es un obstáculo. Cuando fue condenado por muchos, pensaron que ya era el fin de su carrera, pero no lo era.
Solamente era una pausa. Hoy ha regresado. Y no solamente eso, ha regresado más radical. Regresó con un plan, con menos filtros y más conexiones, y con un acceso directo al oído del presidente. Hace unos días Bannon lo dijo en televisión, sin pestañear, que Trump va a tener un tercer mandato, que ya tienen un equipo legal trabajando en eso. Lo más aterrador de esto, que no es la primera vez que lo dice. Es la primera vez que nadie lo contradice, ni el Partido Republicano, ni sus aliados, ni siquiera los jueces que juraron proteger la Constitución. Pero hay algo que Bannon no dijo frente a cámaras, una pieza clave que revela hasta dónde están dispuestos a llegar. Una movida política reciente, concreta y silenciosa que podría ser la llave maestra de este plan. Y eso es lo que vamos a revelar a continuación. I haven't said we're going to amend the Constitution. We're working on 5 or 6 different alternatives that President Trump could run again and be president. And quite frankly, I think 4 or 5 of them are going to work. And I continue to say, as I told Bill Maher, on the afternoon of January 20th of 2029, Donald Trump's going to be president for his third term. Porque para entender el alcance real de lo que están preparando, primero tenemos que conocer el terreno legal de lo que están manipulando y a los jueces que podrían avalarlo sin parpadear. Lo que Bannon ha dicho públicamente, eso es solamente el tráiler. La verdadera película, la oscura estrategia perfectamente calculada, esa ya se está rodando y tú vas a verla completa aquí en este episodio. ¿Qué es lo que dice la ley y cómo es que piensan destruirla? La enmienda 22 de la Constitución de los Estados Unidos no deja espacio para dudas. Ninguna persona va a ser elegida para el cargo de presidente más de 2 veces. Es así de clara. Fue ratificada en el 51, justo después de que Franklin D. Roosevelt fuera elegido presidente 4 veces. La intención era clara: evitar dictaduras disfrazadas de democracia. Pero hay un problema. Esta enmienda solamente funciona si quienes están en el poder la respetan. Pero ¿qué pasa cuando quienes buscan el poder ya no creen en la ley? ¿Qué sucede cuando su objetivo no es gobernar, sino permanecer? People are asking me to run, and there's a whole story about running for a third term. I don't know. I never looked into it. They do say there's a way you can do it, but I don't know about that. But I want to do a fantastic job. Eso es exactamente lo que estamos viendo en la actualidad. Y aunque muchos piensan que el sistema está blindado, que hay una protección, la realidad es que hay grietas legales muy reales que ya se están explorando. Te lo adelanto. Más adelante en este episodio, yo te voy a mostrar el nombre del grupo de abogados que ya están redactando la estrategia jurídica para poder forzar un tercer mandato. Pero primero, necesitas entender cómo se puede intentar algo así. Aquí van 3 escenarios que ya se están cocinando dentro de las cocinas oscuras del poder trumpista. El primero es el estado de emergencia o de guerra internacional, bajo el pretexto de una crisis real o fabricada. En este el presidente puede posponer elecciones indefinidamente. Ya se ha intentado en ocasiones anteriores a pequeña escala, pero en esta ocasión el objetivo sería a nivel nacional. El segundo escenario es tal vez el más peligroso porque se disfraza de legalidad. Se trata de impugnar la enmienda 22 que ya mencionamos de la Constitución, ¿sí? La que prohíbe explícitamente que un presidente sea elegido más de 2 veces. A interpretarla desde adentro del sistema judicial tiene sus trucos, pero se puede. ¿Cómo le harían? Muy simple, pero muy retorcido. Trump podría argumentar que la enmienda 22 viola los derechos fundamentales de los votantes, limitando su libertad para elegir el candidato que ellos quieren. En otras palabras, si el pueblo quiere reelegirlo, ¿por qué una enmienda puede impedirlo? Una lógica peligrosa, pero seductora para ciertos jueces ideológicamente alineados. Y aquí es donde entra la Suprema Corte, una corte con una mayoría conservadora sólida, una corte que ya ha demostrado que está dispuesta a reinterpretar precedentes históricos si el argumento político es lo suficientemente fuerte. ¿Les parece absurdo? Escuchen esto. En el 2022, esa corte reinterpretó el derecho del aborto después de 50 años de jurisprudencia sólida y lo hizo bajo la idea de devolverle al pueblo el poder. Ese mismo razonamiento podría usarse para invalidar la enmienda 22. El pueblo debe tener el derecho de decidir si quiere reelegir a Trump. Negárselo sería antidemocrático. ¿Y sabes qué es lo más grave? Ese argumento ya ha sido probado en tribunales estatales en el pasado, aunque con contextos distintos. Y hay un fallo específico olvidado por muchos, que podría servir de hecho como precedente. Ese fallo, ese detalle técnico que podría abrirle la puerta a una presidencia ilimitada, te lo voy a revelar a continuación. Porque esto no es una locura improvisada. Esto ya está escrito en papel, con estrategia jurídica, con recursos y con la maquinaria legal necesaria para intentarlo. Y si logran llegar a la Corte Suprema con el caso correcto, no sería la Constitución la que decida, sino 6 personas con toga negra. No lo creas imposible. Hay antecedentes jurídicos y uno de esos precedentes lo voy a revelar más adelante aquí en este episodio. Y cuando lo veas, vas a entender que esa puerta ya fue abierta en una ocasión. Este tercer escenario no es teoría, no es suposición. Lo vimos, lo vivimos, lo sufrimos. El libreto ya fue escrito, ensayado y casi les funcionó. Sembrar fraude, duda y caos. Así es, se siembran dudas desde mucho antes de la elección. Se grita fraude sin pruebas.
se le quita validez al resultado incluso antes de que exista y se crea un clima de confusión tan espeso, tan dividido, que la verdad deja de importar y lo único que queda es el ruido. Eso fue el guión del 2020 y su clímax fue el 6 de enero del 21. Un día que debería estar marcado como advertencia, como línea roja, pero que para ellos fue algo más. Fue una prueba piloto, que sí, fallaron, pero estuvieron muy cerca, y lo saben. Por eso ellos ya no están improvisando y se están preparando con algo que no tenían antes. Más aliados en el Congreso, más control sobre los estados clave, más accesos a los sistemas electorales y sobre todo, más lealtades compradas, lealtades que no están ahí por principios, sino por miedo, por conveniencia, por ambición. Y eso es lo que hace que este escenario sea aún más peligroso. Porque si algo aprendieron del 2020 es esto: no necesitas pruebas para instalar la idea de fraude, solo necesitas suficientes personas que lo crean, y hoy millones se lo creen. No porque hayan visto evidencia, sino porque se lo han repetido tantas veces que ya lo aceptaron como una verdad. Pero aquí es donde esto deja de ser un déjà vu y se convierte en una amenaza real, porque hay algo más. Una pieza que no existía en el 2020, un componente nuevo, invisible para la mayoría, pero perfectamente diseñado para activar cualquiera de los 3 escenarios que hemos analizado. No lo han dicho en público, no lo han dejado por escrito en las redes sociales, pero hay documentos internos que indirectamente nos están dando el acceso a esa información. Son declaraciones privadas y una fuente que ha estado presente en reuniones claves donde este plan ya ha sido discutido con detalle. Y sí, a continuación yo te voy a mostrar exactamente de qué se trata, porque cuando lo escuches vas a entender que el plan de Trump y de Bannon no es regresar al poder, es dinamitar el sistema por dentro hasta que ya no puedan expulsarlos. Y si no los detenemos en este instante, ahora, en el presente, quizá después sea muy tarde. El segundo mandato no es para gobernar, es para blindarse. Muchos piensan que Trump regresó para poder gobernar, para implementar políticas, para resolver problemas, pero no es así. El segundo mandato de Trump no está diseñado para gobernar, está diseñado para poder blindarse, blindarse de la prensa, blindarse de la ley, blindarse de cualquier intento de rendición de cuentas. Y para lograr eso, hay una nueva regla no escrita dentro de su círculo más cercano, una política interna que ya tiene nombre propio: No Scalps Policy, política de 0 cabezas cortadas. Es decir, nadie cae, pase lo que pase. Filtras secretos militares por accidente, te respaldan. Te acusan de abuso sexual o de mala conducta, te protegen. Deportas a un ciudadano por error y lo mandas a una cárcel brutal a otro país, te premian. Porque mientras seas leal a Trump, estás cubierto. Y esa protección no es solamente política, es legal, es mediática, es estructural. Incluye asesores, voceros, fiscales, gobernadores, senadores y, por supuesto, a los abogados que ya están trabajando en su reelección eterna, porque el plan no es secreto, el plan es simple y devastador. Primero la impunidad, después el tercer mandato. ¿Suena guión de serie distópica? Ojalá lo fuera, pero esto no es ficción, es el 2029 si no hacemos nada. Un país donde la constitución es papel mojado, las elecciones solamente son decoración y el poder ya no se transfiere, se hereda. Y sí, sí puede pasar. Ya pasó en Hungría, donde Víctor Orbán convirtió una democracia en autocracia controlando jueces y medios. Ya pasó en Rusia, donde Putin modificó la constitución para quedarse en el poder hasta el 2036. Ya pasó en Venezuela, donde el aparato judicial fue usado para eliminar a la oposición y eternizar a un solo hombre. Y ahora ese mismo guión se está escribiendo aquí, pero hay una diferencia, una variable que en esos países pasó desapercibida y que aquí podría marcar la diferencia. Esa pieza clave que puede frenar o acelerar el plan. Te la voy a mostrar en unos instantes. Porque si entiendes cómo opera este sistema de impunidad, vas a entender por qué este segundo mandato no busca dejar un legado, sino asegurarse de que nunca haya un tercero que lo suceda. Cuando un dictador anuncia su plan, no lo hace para advertirte, lo hace para que te acostumbres. Lo dice una y otra vez en tono de chiste, después lo repite, después lo formaliza, y para cuando lo vuelve una política de Estado, ya nadie se asusta. Trump ya lo dijo, Bannon ya lo confirmó, van por su tercer mandato, van por una reelección eterna, y lo están haciendo a la vista del mundo entero, porque saben que el verdadero poder no necesita esconderse, solamente necesita que nadie lo enfrente. Entonces la pregunta ya no es si esto es legal, la verdadera pregunta es ¿quién va a detenerlos? Porque si seguimos actuando como si esto fuera una exageración, como si fuera otro meme, otro tweet, otro berrinche más de Donald Trump, el próximo ciclo electoral podría no ser un ciclo, podría ser el último. Y si eso pasa, no digamos que no se lo advirtieron, nos lo dijeron en voz alta, más de una vez nos lo gritaron, mientras nosotros nos hacíamos los locos y seguíamos con nuestras vidas sin querer verlo. Yo soy Poncho de Anda y esto es Línea de Fuego, un espacio donde desenmascaramos a quienes creen que pueden reescribir las reglas desde el poder sin tener que pagar el precio. Si este episodio te estremeció,
Si te abrió los ojos, no lo guardes para ti, compártelo, dale like, suscríbete, haz que esta advertencia llegue tan lejos como el plan que ya está en marcha, porque si dejamos que Trump destruya la Constitución, lo que sigue ya no va a ser democracia, va a ser dictadura. Y si no frenamos el tercer mandato en este instante, tal vez no tengamos otra oportunidad. La historia se está escribiendo y nosotros decidimos de qué lado queremos estar cuando esta página se vuelva irreversible. Yo por lo pronto me despido. Los espero en el próximo episodio de Línea de Fuego. Nos vemos en la próxima. Cambio y fuera.